gracias por la oportunidad, gracias a mis amigos de COA, gracias a la gente de Inteligencia Dental por hacer estos eventos. Esto es un poquito de mi currículum, ya les explicaron ahí más o menos de dónde yo vengo. Yo no trabajo en una universidad, yo no trabajo, ya yo no tengo consultorio, yo trabajo a nivel de laboratorio. Yo ejercí la odontología durante 23 años, pero hoy en día trabajo en un departamento de investigación acá en Chicago y soy el gerente de investigación y marketing de acá de la empresa Visco, ¿no? Y yo me dedico pues a compartir información, ya sea a través de los conferencias presenciales, conferencias online como esta, y a través de mis redes, ¿no? Entonces, el que me sigue sabe que por allí yo siempre estoy publicando cosas que yo considero interesantes, ¿no? Y las comparto y todo esto. Entonces, fíjate, la familia Tera es bien interesante porque nos permite, le ha permitido a Visco, pues, introducir una cantidad de materiales en el mercado que tienen propiedades que realmente tienen un beneficio, ¿no? Tienen un beneficio desde el punto de vista químico y desde el punto de vista clínico, ¿no? La tecnología Tera es una tecnología que se basa en el desarrollo de una resina que permite el intercambio iónico para que haya una liberación de calcio, siendo el calcio el elemento básico fundamental de cualquier elemento, de cualquier material que sea considerado Tera, ¿no? Esa tecnología nace con un material que se llama Teracal, que es uno de los materiales más vendidos que Visco tiene, si no es el más vendido. Yo creo que es el más vendido, estoy casi seguro que es el material que más se vende a nivel mundial de Visco, ¿no? Incluso más que el adhesivo y que algunos cementos. Teracal tiene esa tecnología. Y a medida que fueron naciendo ideas y a través de conversaciones con líderes de opinión y analizando el mercado, pues se intentó pues introducir esta tecnología en otros materiales de diferente aplicación clínica. Entonces, la tecnología es una cosa y la aplicación clínica del material es otra. Todos estos materiales son diferentes, tienen aplicaciones clínicas diferentes. El Teracen es un cemento, el Teracal PT es muy parecido al Teracal LC, pero sirve para pulpotomías específicamente, y el Terabase, que es una base, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Todos son diferentes desde el punto de vista de fórmula, desde el punto de vista de sus propiedades físico-mecánicas, pero todos contienen la tecnología Tera. Todos. Es decir, son capaces de, una vez polimerizado, producir un intercambio iónico a través de la disociación de la molécula de calcio y la liberación de ese calcio al medio ambiente a nivel de lo que es la preparación, generando una cantidad de beneficios, que es lo que vamos a conversar acá. Entonces, la tecnología Tera es una resina que no es soluble, pero que es hidrófila, y permite esa resina, esa matriz, la liberación y recarga de lo que es iones de calcio y en algunas de las presentaciones iones de flúor. En México, el Teracen y el Terabase liberan flúor. Hay otros sitios donde, en Europa, por ejemplo, que el producto que se ofrece allá es sin flúor, ¿no? La tecnología Tera puede trabajar en un medio ambiente húmedo y no tiene ningún tipo de inconveniente, pues es resistente a la humedad. Hay materiales de tecnología Tera que son fotocurados, como el Teracal LC, y los otros, los restantes, son de curado dual. Y al tener más materiales, tienes muchísima mayor cantidad de aplicaciones clínicas, ¿no? Entonces, es lo que estamos invirtiendo el tiempo y los recursos para hacer que esta tecnología pueda ser aplicada en diferentes momentos y espacios clínicos. Y seguimos en el desarrollo de
estos materiales y van a salir más materiales con tecnología Tera en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de la liberación de calcio? Que se genera un pH alcalino y ese pH alcalino promueve a lo que es la desinflamación pulpar, a que si hay una irritación pulpar, pues que la pulpa sane con mayor facilidad. También pudiese ayudar o inducir a la precipitación de cristales de hidroxiapatita, a la organización de estos cristales, y esto, por supuesto, pudiese generar un puente de dentina secundaria, y todo esto, pues, promueve lo que es la vitalidad pulpar, el mantenimiento de la vitalidad pulpar. La palabra tera viene de terapéutico, ¿no? Es por eso que se utiliza ese prefijo, vamos a decirlo así, ¿no? Y es porque el pH alcalino tiene estos beneficios. Entonces, todos estos materiales van a tener, después de polimerizado, un pH alcalino. De hecho, Teracal PT y Teracal LC son estos materiales que son alcalinos desde el momento en que tú los dispensas. Terasem y Terabase, ellos no son alcalinos del momento que dispensan, si son alcalinos una vez que polimerizan, pues. Tienen esa transición, en unos cuantos minutos se convierten en un elemento alcalino, ¿no? Entonces, el Terabase o el Terabase es un material de curado dual que libera calcio y libera flúor y es autoadhesivo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que no es necesario utilizar un adhesivo para que él se adhiera a la estructura dentaria. Él tiene la capacidad de adherirse a la dentina sin la necesidad de un uso de un adhesivo dental, ¿no? Esto es el último miembro de la familia Tera y cada vez que nace un producto, normalmente nace por recomendaciones de colegas, pues, ¿no? Yo recuerdo que habían dos odontólogos que me comentaron sobre la necesidad de tener un material de base que liberase calcio. Uno de ellos es un odontólogo de Guadalajara, un prostodoncista, él se llama Rodrigo Gutiérrez, un gran amigo. Y el otro fue el doctor Delfín Barquero, ¿no? Y esto lo hicieron de manera separada, ¿no? Cada uno por su lado. Me hicieron ese comentario diciendo, oye, sería interesante que tuviéramos un material que liberase calcio y que sirviese como base, porque en ese momento el Teracal LC no es un material para utilizarlo como base por las limitaciones que tiene tanto de adhesión como de capacidad de polimerización, ¿no? Una base tiene que ser obligatoriamente dual, en este caso, para poder garantizar la polimerización en las porciones más profundas donde quizás la luz no llegue de manera efectiva, ¿no? Entonces, bueno, nace este material. Este material, ya voy que no, tengo problemitas aquí. No me quiere avanzar la diapositiva. Y voy a ver, ustedes me están escuchando porque no me está avanzando la diapositiva. Y ahora se me quedó Sí, lo esto. escuchamos, doctor. Sí, bueno, tengo problemas con la. Ok, aquí voy. Vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son ¿cómo es que se llama? Vamos a decirte las características más importantes del Terabase. Bueno, libera calcio y libera flúor. Tiene una elevada resistencia a la compresión, porque como base cavitaria debe tener una buena resistencia a la compresión. Es de curado dual, permitiéndote colocar prácticamente cualquier espesor. O sea, la pregunta que siempre me hacen es, ¿cuál es el espesor que debo utilizar? Y yo, el espesor que tú quieras, considerando que vas a colocar una base. Evidentemente, arriba del Terabase vamos a colocar una resina compuesta, ¿no? Un material definitivo. Pero puedes colocar el espesor que tú consideres que es necesario en esa restauración que vas a hacer. No hay una regla que diga, no, tienes que colocarlo 1 milímetro por debajo del límite melodentinario o 2 milímetros. No, eso lo decides tú. Lo que sí es que tiene que ser colocado en dentina, pues, y no debería estar expuesto
al medio ambiente oral en donde hay un elemento de desgaste, pues como las caras oclusales de los dientes posteriores, ¿verdad? Esto debe ser cubierto siempre por una resina compuesta. Es autoadhesivo, lo que te permite colocarlo sin la necesidad de utilizar un adhesivo dental y contiene MDP, y es por eso que es autoadhesivo, porque contiene MDP. Al contener MDP, pues te va a generar una adhesión a la dentina. Y eso es un beneficio porque al generar adhesión a la dentina, allí vas a tener un sellado, ¿no? Y encima puedes o debes hacer tu procedimiento adhesivo convencional para luego colocar tu resina compuesta, ¿no? Las resinas compuestas fotocuradas no son autoadhesivas, entonces tienes que colocar un adhesivo dental. Y tú puedes colocar tu adhesivo sobre el TheraBase. Puedes grabar el TheraBase con ácido fosfórico si vas a hacer técnica de grabado total o si vas a hacer grabado selectivo, X. No importa la técnica adhesiva ni importa el adhesivo que utilices. Puedes utilizar cualquier técnica y cualquier adhesivo encima de esta base y luego colocar tu resina. Cualquier resina fotocurada es compatible y no hay ningún tipo de contraindicación. Pues. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí tienes la resina, digamos, la matriz resinosa hidrófila que permite el paso del agua, la disociación de la molécula, donde está el calcio, y la liberación del calcio y también la disociación de las moléculas hasta el flúor y la liberación de flúor hacia el medio ambiente, ¿no? Eso es más o menos una imagen explicativa de cómo es digamos, la interacción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de ¿cómo se llama? Del TheraBase, ¿no? Esto sirve como base y también sirve como un forro cavitario, ¿no? Ahora, como el TheraBase, él contiene MDP, cuando tú lo colocas dentro de la restauración de la preparación, él se va a adherir. Pero en el momento de dispensar, el pH es un pH ácido, ¿no? Que es necesario para lograr adhesión. Después que él polimeriza, en aproximadamente unos 7 a 10 minutos, él se convierte en un material alcalino. Pasa de ser ácido a ser alcalino porque ya el proceso adhesivo ocurrió, ya hay una polimerización y comienza la liberación de calcio, ¿no? Eso indica que no puedes utilizar este material sobre una exposición pulpar por el pH inicial. Entonces, yo conozco muchas personas que me dicen que en los sitios profundos, que están cercanos a la pulpa, ellos utilizan Teracal LC, que es alcalino desde el momento que tú lo dispensas. Luego cubres el Teracal LC con el TheraBase y luego haces tu restauración, ¿no? Y que eso, bueno, a mi juicio es como una especie de explosión de calcio que vas a tener ahí abajo, ¿no? Lo cual tiene un beneficio bien interesante. Entonces, el TheraBase en realidad es una base, pero que no debes colocarlo sobre una pulpa expuesta. ¿Ok? Ahí no deberías hacer eso por cuestiones de incompatibilidad en función del pH inicial del material en el momento en que lo dispensas dentro de la preparación. Entonces hay que considerar eso, ¿no? Entonces el TheraBase no sustituye al Teracal LC o al Teracal PT en absoluto. Esto es estrictamente para base cavitaria, ¿no? Para bases cavitarias. Entonces, si tú tienes una exposición pulpar, debes utilizar Teracal LC y luego el TheraBase. Si no hay una exposición pulpar, puedes utilizar el TheraBase directo sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Entonces, fíjate, siempre comenzamos con las preguntas que hacen las personas de si necesitas tener el Teracal LC y el TheraBase, ¿no? Y si los necesitas. Los necesitan los dos. Uno complementa al otro. Teracal LC es un material que es utilizado ampliamente en todo el mundo. Y el TheraBase es sencillamente la continuación del proceso de pensamiento de que
voy a utilizar algo que libere calcio que va a ser beneficioso para mi paciente, para la preparación que estoy haciendo, para todo esto, ¿no? Entonces, ahora no solamente tienes ese poquitico de Teracal en el piso cavitario que libera el calcio, ahora tienes toda una base en mayor espesor, ¿no? En mayor espesor, esto que va a liberar calcio no solamente en el piso, sino en las paredes. O sea, va a ser mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante. Esto, otra pregunta es, ¿en qué se parece Teravase y en qué se diferencian el Teravase y el Teracal? Y ya yo lo expliqué, pues. Uno es dual, de polimerización dual, contiene MDP, esto es autoadhesivo, pero su pH es ácido en el momento de la colocación. Teracal LC, el pH es alcalino, es fotocurado nada más y es solamente forro cavitario. Pues. El Teravase puede ser colocado en un espesor más grueso. De nuevo, no existe una indicación del espesor de Teravase. Lo que sí existe es que lo que sí es importante considerar es que debes dejar suficiente espacio para colocar tu resina fotopolimerizada y que el Teravase no esté expuesto al medio ambiente donde la gente, hay un proceso de oclusión allí, pues, ¿no? Tenemos que considerar eso. Necesito colocar adhesivo antes de colocar el Teravase. No, no es necesario. No es necesario en absoluto porque él es autoadhesivo y él contiene MDP y él se va a pegar tranquilamente, va a lograr adhesión a la dentina. Si utilizas adhesivo, pierdes el beneficio de la liberación de calcio porque vas a tener una mejor adhesión, evidentemente, pero el calcio no va a estar en contacto íntimo con la dentina. No va a estar. Entonces, eso es algo que debes considerar, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones sale de una jeringa de Teravase? Entre 27 y 29, más o menos. ¿Cómo debes colocar? O sea, ¿tienes que refrigerar Teravase en una nevera, en un refrigerador en el consultorio? No, no es necesario. Debes mantenerlo en un sitio fresco, que no esté expuesto a la luz del sol, ¿sabes? Lo puedes guardar como cualquier otro material, y no hay ningún tipo de inconveniente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Teravase y un ionómero de vidrio, ¿no? Que es la competencia directa. En cualquier sitio donde un odontólogo decida utilizar un ionómero de vidrio, en cualquier sitio de esos puedes utilizar un Teravase, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que Teravase se especializa es en la liberación de calcio. También contiene flúor, ¿no? Pero es el calcio, el ion, ¿verdad? El componente que nosotros consideramos va a tener un mejor, o sea, va a generar un medio ambiente más positivo dentro de lo que tiene que ver con la vitalidad pulpar, con la desinflamación pulpar, con la precipitación de cristales de hidroxiapatita, y evidentemente, es un material que es más, a mi juicio, a juicio nuestro acá en Visco, es más terapéutico que el ionómero de vidrio. Y el ionómero de vidrio es un excelente material, funciona muy bien, muchísimas personas en el mundo utilizan ese como una base. Nosotros consideramos que es el calcio, el material idóneo para que esté en contacto con la dentina. Y esa generación de ese pH alcalino para nosotros es ideal y con Teravase se logra eso, ¿no? Hay muchas personas que me dicen que si es un sustituto del ionómero de vidrio y yo me atrevería a decir que no, no es necesariamente un sustituto. Es un material que se utiliza de manera
muy similar al ionómero de vidrio, para no decir prácticamente igual, pero el efecto que él tiene es totalmente diferente. Es otro abordaje, es pensando en calcio, en la liberación de calcio, no en la liberación de flúor. A pesar de que contiene flúor, no libera tanto flúor como un ionómero de vidrio. Pero es que este material no está diseñado para... el flúor que contiene es como un complemento. Lo más importante es el calcio. ¿Ok? Esto, ¿puede utilizar terabase en una exposición pulpar? No, no se puede, porque terabase es ácido en el momento de mezclarlo y aplicarlo. Entonces, eso está contraindicado. Hay, ¿cómo es que se llama? Terabase, a pesar de que es un material que puede ser utilizado como base en un espesor, en el espesor que el clínico considere, él no es un material rígido, es un material con un ¿cómo que se llama? Módulo elástico de 3 a 4 gigapascales. Entonces, él se asemeja más a la dentina, ¿no? Esto siendo, no siendo un material rígido, ¿no? Sino un material que tiene cierto nivel de flexibilidad. Entonces, eso es interesante, ¿no? ¿Cuál es el espesor de polimerización, ¿no? La profundidad de polimerización en realidad no la tiene. Yo siempre digo que es infinita porque como él es de curado dual, él al ser de curado dual, él logra polimerizar en las porciones más profundas de la aplicación sin la necesidad de que la luz le llegue porque polimeriza de manera química. Entonces no tienes ningún inconveniente de que el material no vaya a estar bien polimerizado, ¿no? Hay personas que también me preguntan que utilizan resinas fluidas como bases cavitarias, ¿no? O incluso en las resinas bulk, ¿verdad? Como base cavitaria. Entonces me preguntan cuál es la diferencia. Bueno, una resina fluida o una resina bulk no libera calcio. ¿Ok? No libera calcio y de nuevo, el clínico debe decidir qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere beneficiarse de la liberación de calcio de estos materiales de tecnología Tera, o si esto no les interesa, pero, o sea, no le ven el beneficio. Que hay personas que no consideran que esto sea importante, ¿no? Lo cual está bien, eso es una posición, pero para poder lograr estos beneficios que ofrece estos materiales de tecnología Tera, es necesario creer que el calcio es un elemento importante dentro de lo que es el diseño de la restauración que vamos a realizar. Y si es una restauración directa con cierto nivel de profundidad, utilizar una base cavitaria que libere calcio es bien, pero bien interesante y te va a ahorrar tiempo. No tienes que hacer el proceso de adhesión para colocar tu base, luego tu proceso de adhesión va a ser directamente sobre la estructura dentaria remanente y la base cavitaria. Al hacer esto así, pues disminuye considerablemente la posibilidad de sensibilidad postoperatoria, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que evaluar, ¿no? Si vas a utilizar una resina fluida o un material bulk, tienes que hacer la adhesión primero. Con esto no es necesario porque él es autoadhesivo, pues, ¿no? Ahí siempre, la gente siempre me está preguntando cómo se compara Terabase o Terabase con el vidrio, ¿no? Y siempre me hacen esas preguntas y es lógico, porque si alguien está utilizando vidrio y está considerando cambiar, tú necesitas saber, bueno, pero ¿cómo se compara con lo que estoy utilizando actualmente, ¿no? De nuevo, Terabase, el elemento importante de los materiales Tera es, ¿cómo es que se llama? La liberación de calcio, no la liberación de flúor. Entonces, por allí ya la cuestión es extremadamente diferente. Eso es importante. Hay muchísimos vidrios, ionómeros de vidrios en el mercado, los modificados con resina,
hay de muchísimas marcas y todos tienen algo en común, que es la liberación de flúor. Por eso es que los odontólogos los utilizan. Pues los vidrios son, los ionómeros de vidrio son compatibles y liberan flúor. ¿Ok? TeraBase es compatible, libera flúor, pero lo más importante, libera calcio. ¿Ok? Otra pregunta que me hacen, que siempre es interesante, porque cuando tú dices, bueno, libera y se recarga, ¿no? Libera flúor y se recarga, libera calcio y se recarga. ¿Por cuánto tiempo, no? Evidentemente, las cosas se agotan, ¿no? Nada es eterno. Y al principio, la liberación de calcio es muchísimo más elevada que con el pasar del tiempo. Pero con el pasar del tiempo, la liberación de calcio es sostenida, ¿ok? Entonces, sí, hay como una especie de reciclaje del calcio del que está contenido en el diente y que el material es capaz de reabsorber y volverlo a liberar y todo esto, ¿no? Pero, bueno, no es que va a estar liberando calcio durante 10 años que va a durar la restauración allí, pero sí va a liberar calcio lo suficientemente, en cantidades suficientes al principio para promover la vitalidad pulpar, para generar ese pH alcalino, para promover la desinflamación pulpar y para promover la precipitación de cristales de hidroxiapatita en el momento. ¿Ok? En el momento. Entonces, el elemento terapéutico del material ocurre prácticamente de manera inmediata. ¿Ok? Después de su colocación. Entonces, otra pregunta que me hacen tiene que ver con lo que se denomina la técnica del sándwich, ¿no? Que es si puedo utilizar yo el TeraBase y que esté en contacto con interproximal, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque los vidrios ionoméricos se utilizan de la misma manera. Tú puedes reconstruir ese contacto proximal y hacer el contacto con un vidrio ionomérico y luego encima la resina. Y esa es lo que llaman la técnica del sándwich abierta. Está la técnica del sándwich cerrada, que es que tú reconstruyes el borde, el contacto con resina. O sea que el vidrio o tu base va a estar estrictamente en dentina sin contacto con el medio ambiente oral, ¿no? Son dos técnicas, son dos abordajes. Entonces, la gran mayoría de las personas que yo conozco que utilizan ionómero de vidrio utilizan técnica del sándwich abierto. Es decir, rellenan prácticamente el borde marginal, el contacto, cuando colocan su matriz, la rellenan con el vidrio y luego hacen el proceso adhesivo y colocan la resina encima de la base, ¿no? Entonces, bueno, aquí estás viendo esto. Entonces, estás colocando el material y está en contacto con el diente contiguo, ¿no? Entonces, puedes hacer esto con TeraBase sin ningún inconveniente. No vas a tener inconveniente. Lo que no debemos hacer es llevar el TeraBase hasta la cara oclusal y que esté expuesto a ese desgaste por oclusal, porque el material no está diseñado para ser expuesto al medio ambiente oral en un espacio donde hay una carga oclusal, pues. Puede estar expuesto al espacio interproximal, pero no a lo que es el desgaste por oclusal, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí hay que colocar siempre tu sistema adhesivo y luego poner tu resina, pues, ¿no? Terminar con tu resina. Eso es importante, ¿no? Que se entienda. Entonces, lo puedes utilizar con esa técnica del sándwich. Hay otra cuestión. Esta es una foto que me tomó un amigo y me la envió. Se ve un poco pixelada porque yo la amplié, ¿no? La tomó con el teléfono, donde él me dice que él utiliza un material bulk y que una de las cosas que a él no le gusta de las resinas bulk es que son un poco grises, ¿no? Sobre todo cuando está en un espesor más o menos, ¿no? Son grises porque son translúcidas las bulk, ¿no? Interesante que él me dice que ahora con el TeraBase, él rellena eso y luego pone la resina bulk encima
Y debido a que el TeraBase es súper opaco por el contenido de calcio, de alguna manera, pues, disminuye esa penetración de luz o absorbe la luz y el material no se ve tan gris. Entonces, la resina. Entonces, ahí tienes dos restauraciones que él hizo en unos dientes de esos de Taipodón, donde la que está a la derecha de su pantalla es bulk solo y la que está a la izquierda es TeraBase con la misma bulk. Entonces, uno se ve gris y el otro se ve, no se ve gris, pues. Entonces tienes ese elemento ahí de que tienes que entender que vas a tener puedes tener un efecto sobre la estética, ¿no? Sí, de las características ópticas de la resina que vas a colocar, porque el material es extremadamente opaco. Entonces, tienes que considerar eso, ¿no? Cuando vas a hacer tu restauración. Y lo otro es que puede trabajar a tu favor. ¿Ok? Puede trabajar a tu favor. También es algo que hay que considerar. Este caso me lo permitió el doctor Raúl Lewan. El doctor Raúl Lewan es un profesor universitario en la Universidad de Nueva León, allá en Monterrey. Él es jefe del posgrado de prostodoncia, ¿no? Director. Y bueno, él es un gran amigo y él es un excelente clínico y un excelente conferencista. Aquí está este caso interesante donde él hace la restauración de dos molares, ¿no? De un 6 y de un 7. Y el 7 tiene una exposición pulpar, ¿no? Y entonces él, bueno, eliminó la caries, está en la exposición pulpar, colocó Teracal LC en la exposición pulpar del 7. En el 6 no puso Teracal LC, entonces rellenó eso con el TeraBase. Luego hizo grabado selectivo y después terminó su restauración colocando adhesivo universal, en este caso él utiliza el Olbon Universal, y luego colocó su resina, ¿no? ¿Cuál resina? No sé, pero cualquiera funciona. No hay ningún tipo de problemas de compatibilidad, nada. Pero yo quiero que ustedes vean allí que el material, pues, es opaco, pero la estética que logró el doctor Raúl Lewan, pues, se ve que no tuvo mayor tipo de inconvenientes, ¿no? Hizo su restauración y está funcional, se ve bien, y tampoco fue que la opacidad tuvo un gran efecto. Por supuesto, cuando son resinas que vas a utilizar que son extremadamente translúcidas, ahí sí vas a tener que considerar eso, pero una resina convencional que no sea muy translúcida, pues no vas a tener inconvenientes de impacto a nivel de la estética, ¿no? Entonces, esto es lo que llamo yo la diapositiva que resume absolutamente todo. TeraBase es una base, material de base, que también sirve como forro cavitario, siempre y cuando no haya una exposición pulpar. Es un material de curado dual que libera calcio y flúor y es autoadhesivo. Y su desarrollo se basa en la tecnología Tera. Tienes una liberación continua de calcio y flúor. El hecho de que es de curado dual te permite no tener que preocuparte si el material va a polimerizar en las porciones más profundas donde quizás la lámpara, la intensidad de la lámpara no llegue bien, porque él va a polimerizar de manera química. Contiene MDP, lo cual ayuda a una adhesión óptima a la dentina. ¿Ok? Hay una transición de su pH de ácido en el momento que lo dispensa, que es necesario para que logre esa adhesión a la dentina, a la transición hacia un pH alcalino en minutos. En minutos. Y este pH alcalino, es lo que va a ayudar a la promoción de la vitalidad pulpar. TeraBase es radiopaco. Se me había olvidado decir eso. Es radiopaco, como todos los materiales que
son de tecnología Tera. Tú lo vas a ver en la radiografía. Entonces te permite pues ver en la radiografía para hacer un correcto diagnóstico. Puedes decir, bueno, ahí está el material, ¿no? Contiene una elevada resistencia compresiva, absorbe las cargas oclusales, ¿verdad? Sin ningún tipo de de falla o de fractura. ¿Ok? Entonces, aquí podemos tener en este gráfico lo que es la liberación de calcio, que es el azul claro, y la liberación del flúor, que es el azul oscuro, en el tiempo, ¿no? Y comparativamente con otros materiales. Entonces, ahí podemos observar cómo el material, después de 70 días, sigue liberando, ¿cómo es que se llama? Calcio. ¿Ok? 70 días. De nuevo, necesitas tú que libere calcio por un año. A lo mejor sí, habría que estudiar eso de manera más profunda. Lo importante es que libere calcio en los primeros 15 días. ¿Ok? Para que ocurra todo el efecto terapéutico que el material produce. ¿Ok? Bueno, llegué al final de la conferencia. Espero que esta información les haya servido, que les despierte la curiosidad para utilizar un producto que es novedoso, que es interesante y que realmente ofrece beneficios diferentes a lo que hay en el mercado. La tecnología Tera es una tecnología que no es única. No hay otras empresas que realmente hayan logrado pues explotar los beneficios, ¿no? Que no hay una empresa que se haya beneficiado más en el desarrollo de materiales, considerando esta tecnología Tera que Visco. Pues. Nosotros tenemos eso bien claro y seguimos en búsqueda del desarrollo de nuevos materiales para ampliar ¿cómo se llama? La aplicación clínica, las aplicaciones clínicas, y lograr pues que el odontólogo, el dentista, tenga diferentes opciones en diferentes materiales para diferentes procedimientos, pero que en todos esos procedimientos esté inmiscuido el elemento de liberación de calcio, generación de pH alcalino y promoción de la vitalidad pulmonar. Nosotros realmente creemos en eso, ¿no? Durante muchos años que yo he estado trabajando en esto de desarrollo de materiales, he tenido momentos de frustración porque a veces no se dan las cosas como uno quiere. Y bueno, cada material tiene infinitos prototipos de fórmula y solamente uno llega a convertirse en el material como tal, ¿no? Y cada uno de esos prototipos de fórmula que se desarrollan son un fracaso, ¿no? Porque, bueno, haces las pruebas, resulta que no consigues lo que estás buscando y tienes que tratar de optimizar esa fórmula o comenzar de cero, lo que sea. Entonces yo siempre me decía que estábamos perdiendo tiempo, ¿no? Y que estábamos perdiendo la carrera, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo ya yo me di cuenta de que yo nunca pierdo, sino que yo o gano o aprendo, pero yo nunca pierdo. Entonces, de cada experiencia que quizás sea un poco negativa, trato de verlo como un proceso de aprendizaje y no como un fracaso. Esto no es considerar que uno fracasa es totalmente contraproducente, pero si uno trata de ver cada momento que no es positivo como un momento y una oportunidad de aprendizaje, entonces las cosas funcionan muchísimo mejor. Bueno, yo de nuevo, muchísimas gracias. Lamento enormemente que no se me haya guardado la conferencia en español. Prácticamente traduje todo lo que estaba en cada una de las diapositivas. Y bueno, Alan, estoy abierto a preguntas, pues si es que vamos a tener algún tipo de preguntas, ¿no?